Donald Trump dice, ya es tiempo de que Europa se haga cargo de Ucrania. Ya es tiempo de que los europeos se hagan cargo de la OTAN. Si ellos quieren mantener a la OTAN a flote, vamos para adelante. Pero Estados Unidos ya ha gastado mucho, tanto en la OTAN como en el caso de Ucrania. Tanto que incluso ha dejado al ejército de los Estados Unidos sin municiones. Así, tal cual. Déjenme les comparto además que Donald Trump ha dicho también que, y esto se lo dijo a Sean Ryan, un canal de un ex miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense, un canal grandote, como de casi 3 millones de seguidores, pues que se difundió recientemente. Repito, se llama Sean Ryan, fue miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, tiene un canal de YouTube y bueno, pues ahí Trump recordó que las Fuerzas Armadas rusas tienen una excelente experiencia en la guerra de invierno. Dice Donald Trump, a Rusia se le da muy bien eso de luchar en los inviernos. Derrotaron a Alemania, derrotaron a Napoleón, son una fuerza militar poderosa y Ucrania no. Lo que ocurre es que estamos destinando mucho dinero para Ucrania y los europillos, bueno, eso de europillos se lo estoy agregando yo, los de Europa nada más son free riders, se atienen a lo que los Estados Unidos estamos gastando. Bueno, ¿no me creen? Déjenme les comparto un fragmentito muy pequeñito de esto que Donald Trump dijo en esa entrevista y que además también disparó verdades. Because Ukraine has been traditionally a very corrupt country. Dice, porque Ucrania es tradicionalmente un país muy corrupto. Yo les decía a ustedes que desde mi primer viaje a Europa, allá por el año 2006, yo les comentaba a ustedes que cuando con mis colegas haciendo trabajo de campo para mis estudios de posgrado, platicábamos de la política en Francia, de la política en Alemania, la política en Italia, en España, en Reino Unido, pues iba todo como bien normal, ¿no? Pero cuando llegábamos al tema de Ucrania, Ucrania tenía fama de tener un sistema político muy corrupto en Europa. Casualmente a partir de diciembre del 2021 y más a partir de febrero del 22, Ucrania se ha convertido como en el niño mimado de Europa. Pero en Europa, de verdad que los políticos ucranianos son sinónimo de putrefacción y de corrupción. Ahora los están cogiendo, los están pillando de casi santos y más Zelensky. Pero, ojo con ese dato, pero esto que dice Trump es cierto. Ucrania es sinónimo de sistema político muy corrupto. If you find any corruption, please report it to the attorney general. What's better than that? And basically, I congratulated him on his victory. But when he went, and by the way, when they saw that the call was essentially recorded, they died. Uh-huh. Dice Donald Trump, y ahora nos vienen con el cuento o nos vienen con la idea de que están combatiendo la corrupción y le dicen a los demás, si alguien sabe algo de la corrupción, por favor repórtenlo. Y dice Donald Trump, y si lo reportan, pues finalmente los matan. He said, how can Nancy Pelosi looked at this idiot Schiff and said, how can you get... Dice, y Nancy Pelosi, esta Pelosi, una líder política muy idiota. Us to do this, you know, Shifty Schiff is the one that sort of led the charge. He made up all sorts of things. You know, many of them made up statements about the call, and it turned out to be totally wrong, because when they saw the taped call. Y a grandes rasgos dice que Nancy Pelosi y la gente como Nancy Pelosi son líderes fake, son líderes que no tienen una conexión con el entorno de la realidad. Así que bueno, Donald Trump está articulando este discurso en el tema de Ucrania, me parece que para socializar con sus votantes algo a lo que los demócratas, que siempre se vendían como pacifistas, de verdad es que los demócratas siempre decían, nosotros somos los que buscamos la paz en el mundo, somos a favor de los trabajadores, estamos a favor de las clases oprimidas. Bueno, pues ahora los demócratas pareciera que de verdad están en pro de la guerra. Y eso es irónico, de verdad.
que Donald Trump sea el que esté hablando de la paz es, dice uno, cómo los tiempos han cambiado y cómo cuando George W. Bush, alias el Baby Bush, republicano, le decían el gato con botas de las élites petroleras, llevó la guerra a Afganistán, a Irak, ¿no? Uno decía, oh, son los republicanos los de la violencia. Y luego después vemos que le dan un premio a Barack Obama en 2009, no por lo que hubiera hecho, sino por lo que prometió hacer desde su campaña presidencial. Y luego lo vimos entrando a Siria, a Obama, lo vimos entrando a Libia, ahí siguen. Y ahora vemos al grupo ese mismo de Hillary, que le dicen Hillary, al grupito de Obama, en donde está Mallorca, Sullivan, el mismo Anthony Blinken, el carnicero de Gaza. Y estos tipos, de verdad, están tremendos. O sea, de verdad, nos han tenido al borde de la Tercera Guerra Mundial, ya sea frente a Irán o ya sea frente a China. Ustedes recordarán a Nancy Pelosi, demócrata, por cierto, que fue a provocar innecesariamente a los chinos allá cuando los chinos estaban haciendo prácticas militares. ¿Ustedes se imaginan que China hubiera por error bajado al avión de Nancy Pelosi que iba a Taiwán y que estaba advertida de no ir? Después los chinos quedaron un poco como los iraníes de habladores y lo mismo los rusos. Pero ojo, ya cuando uno le echa cabeza, ya cuando uno le echa coco, realmente se da uno cuenta que son nuestros vecinos del norte los que van a provocar y siempre llevan al límite a los demás países. O sea, atreverse a atacar el consulado de Damasco, el consulado iraní en Damasco, en Siria, pues conllevó a una respuesta que ya vimos, la respuesta que dio Irán contra Israel, a donde se tuvo que meter Arabia Saudita y se tuvo que meter Jordania. Y luego después esto de ir a matar a Ismael Haniyeh directamente en Teherán, o lo que hizo Nancy Pelosi de ir y directamente meterse en Taiwán cuando estaba advertida de que no lo hicieran. Realmente sí vemos que son nuestros vecinos del norte los que empujan, y por eso parece inverosímil que sea Donald Trump del Partido Republicano el que diga, pues nosotros vamos a acabar con eso. Ahora, Donald Trump también dispara mentiras como metralleta, no lo vamos a santificar, nada más lo que es, ¿no? Al César lo que es del César, pero no lo vamos a santificar porque además el tipo a México le tiene muy mala leche y de México habla, ¡puta madre!, pestes. Y además habla pésimo de nuestros mexicanos allá en Estados Unidos. Y eso sí, para mí es la línea roja. O sea, si se meten con los migrantes de origen mexicano y los migrantes en general en Estados Unidos, me da, dicen los colombianos, me da piedra, porque Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Y sin los inmigrantes indocumentados, no se explicaría que sea la nación que es. Y Donald Trump habla y habla y habla y habla y habla de meter a México un escuadrón de élite para matar a los narcos en tiempo récord. Y luego dice, quiera o no quiere el gobierno de México, pues México no va a querer. Ya Carranza alguna vez les demostró al ejército de Estados Unidos cuando quisieron meterse a México por asesinar o por castigar a Pancho Villa. Carranza dijo, bueno, están muy enojados los gabachos porque Pancho Villa se había metido en Columbus y había hecho ahí un desorden, aunque le mataron más soldados a Pancho Villa que nada, pero para la historia nacional, Pancho Villa invadió Columbus. Estados Unidos vino con un ejército a México en la expedición punitiva, allá por 1917. Y entonces Carranza le dijo, ok, pero nada más puedes venir hasta cierta línea. De ahí para abajo lo buscamos nosotros. Tú nada más lo puedes buscar de ahí para arriba. Estados Unidos no hizo caso, pretendió ignorar al ejército mexicano y al presidente mexicano y Carranza se metió a una batalla
tremenda en contra del ejército de Estados Unidos y al final se fueron sin Pancho Villa y Carranza no les permitió seguir avanzando para abajo. Bueno, ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque Donald Trump ha dicho, vamos a entrar y vamos a acabar con los narcos en México. Y cada que Donald Trump habla de meterse con los narcos, eso parece ridículo, porque Estados Unidos, la economía de Estados Unidos tampoco se entiende sin el narcotráfico. Pero además, ojo, es que es falso, además. ¿Por qué pongo esta imagen? ¿Qué tiene que ver esta imagen con los narcos? ¿O qué tiene que ver esto con lo que dice Donald Trump? Esto que publica Luciano Mondino es lo que me recuerda a Donald Trump diciendo que va a entrar a México a matar a los narcos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entró a Afganistán para derrocar al Talibán y instaurar, además decían, la democracia. Ese era el cuento de los gringos. Acabar con el Talibán, castigarle por el tema de las Torres Gemelas, buscar a Osama Bin Laden, al que por cierto lo encontraron en un país aliado de Estados Unidos como es Pakistán. Y ojo, 20 años después, vergonzosamente, Joe Sleepy Biden sacó a las tropas estadounidenses de Afganistán corriendo literal en vergonzosas imágenes que quedan para la historia. Y miren ustedes lo que dice Luciano Mondino, nada más por aquella gente que de verdad se cree esa tarugada de que Donald Trump se iba a convertir a los narcos. Miren ustedes, el Talibán después de 20 años de ocupación de Estados Unidos, dice Luciano Mondino, después de prohibir la voz de las mujeres en público, estas son las 10 prohibiciones más espantosas en la Afganistán de los talibanes. Pero eso sí, dejó muy mal la economía de Afganistán, pero la dejó como potencia de la producción y distribución de amapola. Y los talibanes más fuertes que nunca y más perros que nunca, más fieros que nunca y más represores. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero no que nuestros democráticos vecinos iban a llevar la democracia a Afganistán y que iban a acabar con el Talibán. Pues el Talibán está más vivo y más feliz que nunca. Dice Luciano Mondino, desde la llegada de los talibanes al poder, en todo el país se han cerrado miles de salones de belleza y estéticas porque las mujeres tienen prohibido entrar. Las niñas mayores de 12 no pueden ir al colegio y las mujeres tienen prohibido acceder a la educación superior, no pueden ir a la universidad. La expulsión de las mujeres fue aprobada por el gobierno talibán a principios del 2023 e implementada en todo el país. La libertad de expresión está prohibida en Afganistán. Desde agosto del 21 se dispararon las detenciones arbitrarias de mujeres y niñas que salieron a protestar frente a la incomprensión de la comunidad internacional. Pero ¿cómo? Si nuestros vecinos del norte fueron y duraron 20 años en Afganistán luchando contra esos fieros talibanes, ¿por qué la cosa falló? ¿O acaso no habrán luchado contra los talibanes? Las mujeres han sido expulsadas del mercado laboral a pesar de los terribles índices sociales y económicos. Hay solamente algunas excepciones de educación y salud exclusivamente en Kabul. A pesar de estar totalmente tapadas, las mujeres y niñas no pueden ser vistas en público. Restricciones del gobierno les impiden acercarse a las ventanas y balcones para no ser vistas por nadie. Ninguna mujer puede salir de su casa si no es cubierta desde la cabeza hasta los pies. Distintos organismos del gobierno imponen estrictas restricciones y códigos de vestimenta que únicamente las mujeres deben cumplir para poder salir de sus casas. Desde la vuelta de los talibanes han aumentado exponencialmente los matrimonios forzados, donde las familias de las mujeres obligan a sus hijas a casarse con talibanes a cambio de dinero. Ninguna niña o mujer puede salir sola si no es con un hombre de parentesco próximo como padre, hermano o marido. Estas restricciones incluyen también el acceso al transporte público. Para evitar los viajes de larga distancia sin compañía de un hombre, los autobuses de corta distancia están separados con un sector exclusivo para mujeres.
Finalmente, la última restricción y de las que más generaron condena alrededor del mundo, la voz de las mujeres no puede ser reproducida en público. No pueden hablar en público las mujeres. Pero ¿cómo? Si nuestros vecinos del norte fueron en el 2001, empezaron a bombardear desde octubre del 2001 y luego se salieron corriendo en 2021, duraron 20 años en Afganistán combatiendo contra los mujahidines, a los que previamente financiaron para que combatieran el socialismo, porque todo lo que olía a socialismo, pues era prohibido por nuestros vecinos del norte. Eso no era democrático. Pero miren cómo quedó después de que se metieron a ayudarle a los afganos. ¿Por qué me meto con Afganistán? Si estamos hablando de Trump, si estamos hablando de las municiones, si estamos hablando de cosas que en apariencia no tendrían nada que ver. Porque Donald Trump promete meter a su ejército a México, quiera o no quiera el gobierno dejarse ayudar de México, nos quieren venir a ayudar a acabar con los narcos. Pero miren lo que hicieron cuando se metieron a acabar con los talibanes en Afganistán. Y en Irak dejaron otra cosa peor, el Daesh, el Estado Islámico, ese que degollaba en público a la gente. Los Takfiri. La pregunta es, ¿de verdad entraron a ayudar a llevar la democracia? ¿O llegaron a un país pobre? Porque además, no sé si ustedes sepan, pero Afganistán es el país con más personas amputadas de sus extremidades, sin pierna, sin pie, sin brazos, con la media cara destruida. No me convence el que quieran venirnos a traer la democracia a México y no me convence el que el embajador, peloncito mitómano, se quiera meter a hablar de la reforma judicial y no me convence que este señor naranjito, Donald Trump, quiera meterse a fuerzas a México a ayudarnos con los narcos, para acabar con los narcos. Solo quedó un Afganistán rasurado, con muchos hombres con sus extremidades amputadas. Afganistán quedó empobrecido y el talibán más fuerte que nunca. El tejido social desgarrado y las mujeres así, ya incluso sin voz. Y todavía el descarado miserable, es que a veces lo veo viejito y lo veo en la lela y lo veo ya con demencia senil y me da tristeza en el plano humano, me da pena ajena Joe Biden. Pero luego me acuerdo que el muy imbécil, cuando se salieron de Afganistán, dijo, no, nosotros nunca fuimos a querer llevar la democracia. Fuimos a evitar que desde Afganistán se hicieran atentados terroristas en nuestra contra. O sea, después de que hay tantísimos videos de Bush y de Obama diciendo que tendrían que instaurar la democracia en Afganistán, ahora Joe Biden en 2021 se salía de Afganistán con el pretexto de que ellos nunca habían entrado a Afganistán con el pretexto de la democracia, sino con el de evitar que se volviera a dar un ataque terrorista desde ahí contra Estados Unidos. Así que imagínense si se llegan a meter a México, quiera México o no, a matar narcos, como dicen, ¿cómo vamos a acabar? ¿Cómo vamos a acabar? Ahora, Donald Trump tiene razón. El pobrecito ejército de Estados Unidos, como dice Trump, ¿de verdad se quedó sin municiones por ayudar a Ucrania?